Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de repaso de la sesión del día de hoy del curso de geometría, nuestra sesión número 8 que tuvo como tema principal a los cuadriláteros. Vamos entonces a revisar nuestra información del día de hoy, empezando como siempre por la parte teórica. Lo que nosotros hemos estudiado ha sido nuestro primer tema de cuadriláteros, donde hemos definido a esta figura como aquel polígono de 4 lados, convexo o no convexo, cuyos lados y cuyos vértices pertenecen a un mismo plano. Recuerda que la diferencia entre un cuadrilátero convexo y uno no convexo es esta especie de hendidura que tenemos relacionada al vértice D. Como sea, en cualquiera de los casos, debemos recordar que la suma de las medidas de los ángulos interiores de cualquiera de estos cuadriláteros será siempre de 360 grados. Dentro de nuestra clasificación de cuadriláteros encontramos la primera, que son los trapezoides. Los trapezoides, que vienen a ser cuadriláteros cualesquiera, donde no hay un orden en específico para los lados ni sus medidas. Dentro de la clasificación de trapezoides encontramos dos tipos. El primero de ellos, que es el simétrico, donde una de sus diagonales hace las veces de eje de simetría. Esto es un pequeño espejo que nos permite saber que tanto la parte superior como la inferior van a ser completamente iguales. El que no cumpla esta condición será el trapezoide asimétrico, aquel que no tiene ningún tipo de simetría y también puede ser llamado trapezoide irregular. Si nosotros tomamos dos lados de este trapezoide y los volvemos paralelos, tendremos una nueva figura llamada trapecio. El trapecio existe de tres tipos, puede ser escaleno, isósceles o rectángulo. La diferencia radica básicamente en los lados no paralelos. Mientras que en el escaleno los lados no paralelos son distintos, en el isósceles los lados no paralelos son iguales. En el caso de el trapecio rectángulo, uno de los lados no paralelos es perpendicular a ambas bases. En cualquiera de los casos debes recordar que los ángulos que estén al costado o pegados al lado no paralelo deben sumar siempre 180 grados. Los ángulos que estén pegados siempre a un lado no paralelo deben sumar 180 grados. Algunas propiedades asociadas a estos trapecios son la base media, cuya medida es la semisuma de las otras bases, y el segmento que une los puntos medios de las diagonales, cuya longitud es la semisuma de los lados paralelos. Dentro de nuestros ejercicios encontramos toda una serie de problemas que nos están preguntando distintas cosas, como por ejemplo, en este primer ejercicio, donde me piden calcular la medida de este ángulo X. Como estamos hablando directamente de medidas angulares, lo que vamos a hacer es sumar todos los ángulos internos de ese cuadrilátero. Por ser un cuadrilátero, la suma de ángulos internos será de 360 grados. 60 grados de aquí, más 90 grados de acá, más este ángulo X y más 50 grados, deberá ser igual a 360 grados. Si nosotros resolvemos esta ecuación, el ángulo X nos quedará de 160 grados. En el ejercicio número 2, me piden calcular el perímetro de este trapezoide simétrico. Recuerda que cuando nosotros hablábamos de un trapezoide simétrico, una de las diagonales hacía las veces de un espejo. Esto es, esta diagonal AC hará que los lados que se encuentran en la parte superior y los de la parte inferior sean congruentes. Es por eso que el segmento AB tiene la medida similar a la de AD, esto es 5, mientras que el segmento DC tendrá la misma medida del segmento BC, en este caso 15. Lo que me pedía el ejercicio es el perímetro de este trapezoide. Recuerda que perímetro es la suma de todos los lados, por lo tanto tendré 5 más 15 más 15 más 5, en total 40. En el caso del ejercicio número 3, me están diciendo que ahora tenemos un trapecio. Recuerda que en un trapecio los ángulos que se encuentran pegados a uno de los lados no paralelos suman 180 grados.
para nuestro problema 4x más 10 más el ángulo x que tenemos ahí deberían sumar 180 grados. Si nosotros resolvemos esta pequeña ecuación, la medida del ángulo x será de 34 grados. En nuestro ejercicio número 4, lo que nos solicitaban era determinar la base media de este trapecio. La base media recuerda que se calculaba como la semisuma de los lados paralelos. Para nuestro ejercicio serían a más 12 más 18 menos a, todo esto dividido entre 2. Podemos eliminar los valores de a, quedándome 12 más 18 entre 2, lo cual me da de resultado 15. Cosa muy similar a lo que nos sucedió en el problema número 5, donde nos piden, de nuevo, calcular la longitud de ese segmento X. Si nosotros observamos bien los datos del problema, ese segmento X vendría a ser la semisuma de los lados paralelos, esto es, viene a ser una base media. Lo vamos a calcular de la siguiente manera, como a más 4 más 18 menos a, todo dividido entre 2. Podemos eliminar los valores de a, quedándome 4 más 18, que es 22, entre 2 igual a 11. Finalmente, en este ejercicio número 6, que fue lo que hicimos, la suma de todos los ángulos internos del cuadrilátero debe ser 360 grados. Sin embargo, tengo variables totalmente distintas aquí. Para poder nosotros deshacernos de las variables, lo que hicimos fue tomar este pequeño triángulo, donde nosotros sabemos que la suma de dos ángulos internos debería ser el opuesto externo. Esto es, alfa más beta deberían sumarme 3x. Si nosotros nos damos cuenta, la suma de ángulos internos será 2 alfa más 2 beta más 4x más 2x. Si alfa más beta es 3x, el doble de ellos debería ser el doble de 3x, para nuestro caso 6x. Si a esto le sumamos el 4x y el 2x de los vértices B y C, tendremos la suma de todos los ángulos internos de este cuadrilátero, la cual debe de darnos 360 grados. 6 más 4 da 10, más 2 son 12, tendremos aquí 12x igual a 360. Si este 12 pasa a dividir, el valor del ángulo x será 30 grados. Como siempre, cualquier duda o consulta que tengas con respecto a este material, me la puedes hacer llegar por medio de tu tutora, vía WhatsApp, puedes hacérmelo llegar también durante nuestra próxima sesión o inclusive puedes llegar a generarme un mensaje desde tu plataforma de Cubicall para yo poder revisarlo y contestarte adecuadamente. Durante nuestra sesión tuvimos un test, por lo que si es que no tienes nota aún de este test, te recomiendo que puedas comunicarte con tu tutora para poder darle una solución a tu caso. Espero que esta información haya sido totalmente de tu ayuda. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un día genial.